a este primer tutorial. Lo ideal en el video es recordar las herramientas básicas que hemos visto en las clases pasadas para que puedan practicar en casa. Por si tienen alguna duda también puede servirles y para las futuras entregas que vamos a hacer. También es importante tener en cuenta que alrededor del semestre pues voy a ir cargando varios tutoriales a medida que vayamos avanzando en las herramientas para que así haya una claridad acerca de cómo se deben emplear, sobre todo en la entrega número 3 y la entrega número 5, y que así pues pueda estar en los óptimos puntos de evaluación en la rúbrica. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos primero recordando la interfaz, ¿cierto? Lo importante de abrir el archivo nuevo, donde yo desde la barra de menú tengo aquí esta pequeña ventana, archivo nuevo, los nuevos documentos. Recuerden lo importante de estar en la opción imprimir para que veamos las unidades de medidas predeterminadas que son los milímetros y los centímetros. De aquí puedes trabajar por ahora con los centímetros en el caso de esos primeros diseños para comprender mucho más los tamaños de las mesas de trabajo, que también ya lo analizamos en clase, lo que son las cartas, las oficios, los tabloides, extratabloides, medio pliegos y pliego completo, ¿sí? Y ya después de que tengamos esto claro y empleado a través de los centímetros todas las herramientas, pues trabajar ya lo que es el móvil o la web, que sirve básicamente para todo el tema de redes sociales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en la opción de imprimir sabemos las caracterizaciones. Por ahora no estamos trabajando sangrados, ya que los sangrados, digamos, son una herramienta básica para imprimir ese producto, para sacarlo en una producción. Entonces, mientras estamos en adquisición de estas herramientas del software, pues no vamos a aplicar esta, esta parte del sangrado. Tenemos aquí ya las opciones avanzadas, donde por ahora estamos trabajando en modos de color RGB, efectos de reasterizado siempre en 150, ya que pues estos diseños no los vamos a imprimir, todavía no estamos allá en esas instancias, y en los modos de previsualización los vamos a dejar por defecto. ¿Listo? Entonces, una vez teniendo esto claro, yo aquí tengo la mesa de trabajo abierta, marcada como recorderis herramientas básicas, RGB, previsualización y en 150. Tengo dos mesas de trabajo tamaño carta en horizontal. Primero, analicemos las mesas de trabajo. Entonces, para yo tener mesas de trabajo es importante ver las herramientas que hay a mi lado izquierdo y a mi lado derecho. Para ver las mesas de trabajo, aquí está en mi lado derecho la herramienta mesas de trabajo. Recuerden algo importante que les he estado repitiendo mucho en clase, y es que todas las herramientas que hay en mi lado derecho yo las puedo llamar desde la barra de menú ventana. Entonces aquí están todas las herramientas que a lo mejor en la interfaz inicial no encontramos. No es que el software las esté impidiendo, simplemente hay que buscarlas. Estos son digamos, algunos iconos que yo arrastré para poder trabajar. Y aquí al lado izquierdo tenemos entonces las otras herramientas, que digamos son las básicas, las que siempre vamos a encontrar en el momento de abrir el software, que son las que estamos analizando, las que estamos conociendo y con las que estamos haciendo varios ejercicios. También importante tener en cuenta en el espacio de trabajo, recuerden aquí en la parte superior derecha los espacios de trabajo. Habíamos hablado de dos importantes, que es aspectos esenciales clásicos y el aspecto de diseño, ya que pues son los que más estamos trabajando, puesto que arrojan todas las herramientas principales para poder hacer ejercicios de diseño. Bueno, ¿qué más entonces podemos recordar en esta primera parte? Hablemos también de eliminar o crear mesas de trabajo. Entonces aquí, cuando yo tengo estas mesas de trabajo, es importante tener en cuenta que yo puedo crearlas, miren, a través de la hojita que dice mesa de trabajo nueva, puedo crear varia cantidad dependiendo del tipo de proyecto que necesite, o también puedo eliminarlas si es el caso. Entonces, no necesariamente desde la ventana archivo nuevo yo puedo configurar la cantidad de mesas de trabajo, sino que
Si mi trabajo en el momento del proceso requiere más mesas, no es necesario volver a empezar desde cero, sino que usted a partir de la ventana mesas de trabajo, pues usted puede agregar las mesas que sean necesarias y también las puede eliminar simplemente seleccionándolas y con la basurerita ella automáticamente va eliminando las mesas que no necesitas. Entonces ahí primera parte con el espacio de trabajo. Entender también la designación de los nombres de los espacios de trabajo. Recuerden que el espacio de trabajo, mesa de trabajo, es la hoja tamaño carta en este caso, que es vertical, perdón, horizontal. Y cuando está fuera del área de trabajo es toda esta área gris, que es el área que básicamente no se imprime, o si yo, por ejemplo, voy a exportar algún diseño en alguna extensión, sea PDF, PNG o JPG X extensión, pues tampoco lo que está en las áreas grises va a salir exportado, simplemente exporta lo que hay dentro de la mesa de trabajo, que es el espacio. ¿Listo? Bueno. Otro punto importante de tener en cuenta es los modos de reorganización de todas las mesas de trabajo, ¿sí? Entonces aquí en los modos de reorganización, recuerden el punto importante del estilo de los diseños. Aquí tenemos el principal, que miren que aquí está subrayado en negro, porque son solamente dos mesas, pero si yo estoy trabajando una publicación editorial que es de 8 páginas, de 4 o de 10, pues ya no necesito tanto estos verticales y horizontales, sino más fácil trabajo con diseños en cuadrícula por filas para que así pueda ser ordenado, la 1 con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, entonces así que sea una secuencia organizada, sobre todo al momento de yo exportar ese archivo, sea en un formato PDF o en un formato JPG, pues la exportada de ese archivo sea organizada para que se pueda ver la información correctamente. Aquí también entonces habíamos hablado del estilo de las columnas, digamos que por las publicaciones tratar en lo posible que sean dos, pero como también lo habíamos analizado en clase, lo importante es si usted va a hacer un feed para Instagram, pues entonces aquí ya no serían dos columnas, sino según la interfaz que tiene Instagram, que en este caso sería de 3 columnas, con unos espaciados de 0 centímetros para que sea lo más estrecho posible y poder hacer el diseño completo, o en el caso de una publicación editorial, digamos como este ejercicio, entonces ya podríamos dejar el espaciado que viene estándar o podemos dejar el otro que es de 0,5 de 0,7. ¿Listo? Bueno, hasta aquí entonces como el tema de las mesas de trabajo. Analicemos entonces acá las herramientas de selección y las herramientas de figura. Entonces dentro de las herramientas de selección recordemos la importante que es esta, atajo la tecla V y recordar las herramientas de selección directa que es con el atajo de la letra A. Recuerden lo importante también de que ustedes se aprendan los atajos que proporciona el software para que sea muchísimo más fácil de trabajar. Ahora con las figuras, analicemos. Con el tema de las figuras, pues como saben, las herramientas tienen estas pequeñas flechitas inferiores derechas, que quiere decir que son herramientas contenedoras. Entonces, al ser herramientas contenedoras, con el clic sostenido, yo lo que hago es ver qué hay dentro de esa herramienta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de herramienta de rectángulo, si yo, por ejemplo, le doy ese clic sostenido, no clic derecho ni un solo clic, es un clic sostenido, me estoy dando cuenta que aquí hay una cantidad de herramientas. Entonces yo lo que hago es elegirla, ¿cierto? En este caso elegí una elipse y hago pequeñas elipses de acuerdo al pulso de mi mano, ¿cierto? Dependiendo del tipo de desarrollo del proyecto que yo necesite, entonces empleo otros atajos. En el caso de las elipses, si yo necesito hacer un círculo perfecto, entonces inmediatamente presiono el comando Shift para hacer círculos totalmente perfectos, ¿sí? Y así lo que hago es controlar que el pulso de mi mano pues esté dentro de estos círculos bien hechos, si es el caso de mi proyecto. El mismo atajo de chip nos sirve para la herramienta de rectángulo, entonces yo con pulso de la mano simple puedo hacer pequeños rectángulos, sean alargados, de forma horizontal o vertical, o puedo hacer cuadros perfectos presionando simplemente Shift para que puedan salir cuadros perfectos, ¿cierto? Con Shift. Ahora, después de tener esto en cuenta, también es importante el tema de los colores.
En los colores también habíamos analizado entonces esta primera parte, que es el relleno y que es el trazo. Relleno y trazo, es decir, bordes y rellenos que tienen las figuras, aquí la estamos viendo, y también habíamos analizado acá el panel de las muestras. Recuerden, si yo no encuentro muestras en el área derecha, simplemente me voy para ventana, le doy clic a muestras y automáticamente sale esta primera paleta. Digamos que esa es la predeterminada, ¿sí? Pero también usted puede encontrar esas otras paletas a través de ventana, biblioteca de muestras, y aquí usted pues puede encontrar las otras paletas que tiene el software de acuerdo a lo que usted necesite, que ya vienen pues como predeterminadas, ¿cierto? Y que se pueden ir abriendo una a una para que usted pueda sacar los tonos que desee, si en el caso no le está sirviendo la paleta de muestras, o si usted por ejemplo le da doble clic al selector de color y no trata de hallar el tono que necesita, pues aquí en los libros de color puede encontrar los tonos más asertivos y así pues su trabajo puede ser mucho más rápido. Mientras usted, digamos, se demore en encontrar un tono, pues aquí lo puede encontrar de una manera más fácil. ¿Listo? Bueno, otro punto que también habíamos hablado en clase es eliminar los objetos. Recuerden que eliminar los objetos básicamente es salirme de la herramienta X que esté utilizando, sea pluma, sea círculo, sea rectángulo, sea segmento de línea, cualquier herramienta que yo esté utilizando, inmediatamente debo de salirme de esa herramienta, es decir, herramienta selección o atajo en el teclado V para seleccionar el objeto y con la tecla borrar de mi teclado poderlo eliminar, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre recordar que el software necesita que usted se salga de una herramienta y entre a selección para él saber y entender qué es lo que usted quiere hacer con esa figura. Entonces, en el caso, por ejemplo, es borrar, usted puede seleccionarla, ¿sí? Recuerden que la selección es ese pequeño borde que se hace en la figura azul, ¿cierto? Independientemente si es una figura, si es un cuadro de texto, si es una tipografía, una ilustración, un mapa de bits, X archivo que usted esté manipulando, la selección es la misma. Entonces, al yo tener la selección y darle tecla borrar, pues automáticamente el elemento se elimina. Para yo poder borrar varios elementos de una misma mesa de trabajo, pues lo que hago simplemente es un barrido de selección, así como lo están viendo, y simplemente tecla borrar, ¿vale? Si en este caso yo, por ejemplo, tengo estos elementos, voy a tratar como de pintar aquí la mayoría de los elementos. Listo. Supongamos yo tengo estos elementos y resulta que estos elementos de mi composición deseo borrar algunos y otros no. Lo que puedo hacer es seleccionarlos con Shift para tener mayor precisión pues cuando tengo grandes composiciones. Entonces, supongamos quiero borrar 3 elementos de esta composición. Simplemente elijo uno, herramienta selección, y con la tecla Shift presionada en todo este proceso elijo que quiero borrar. Y una vez ya yo decido qué elementos quiero borrar o qué elementos no, ya dejo de presionar Shift y le doy tecla borrar para que automáticamente esos elementos se vayan en un solo paso. ¿Listo? Bueno, también otro de los temas que habíamos analizado las clases es el atajo del control Z, ¿cierto? Entonces el control Z, pues ustedes saben que es como ese retroceso que hay de los pasos, no solamente acá, sino que hay muchas plataformas, muchos programas que ya están utilizando mucho el comando de control Z, pues ese comando es igual aquí en el software, es devolverse varios pasos, en este caso alrededor de unos 10 o 13 pasos, permite devolverse, pero tener en cuenta que ese retroceso en el proceso simplemente se da si usted no ha guardado el archivo. Si usted, por decir, terminó su composición, le dio control S, que es archivo guardar, ¿cierto? Y se arrepintió de algo y se quiere devolver, él ya no le permite devolverse esas veces, ¿sí? Siempre y cuando él funciona, en estos casos, si usted no le ha dado todavía a guardar y le faltó algo, eliminó algo o quiere retrocederse algo para no volver a empezar el diseño. Bueno. Otro punto importante entonces que vamos a analizar en esta primera parte del tutorial es con el tema de los degradados, ¿sí? Los segmentos de línea y las reglas. Entonces,
En este caso, las reglas vienen desde la barra de menú ver. Aquí le podemos colocar mostrar reglas o Command R o Control R. Recuerden ahí la diferencia entre Mac y Windows. Aquí entonces vemos las reglas. Importante tener en cuenta que las reglas solamente salen en la parte superior, miren, de toda la mesa de trabajo, y en la parte izquierda, miren aquí, no salen en las inferiores ni en la parte derecha, simplemente sale esta como en un ángulo de 90. Entonces aquí con estas reglitas, pues importante tener también en cuenta que estos numeritos que estamos viendo en las reglas pues hacen parte de los centímetros. Como se configuró la mesa de trabajo en centímetros, entonces la regla está predeterminada en centímetros. Dependiendo de las unidades de medida que tú hayas configurado en el archivo nuevo, pues ahí se presta para ello. Listo. Para yo poder entonces sacar esas pequeñas reglitas, lo que yo necesito es simplemente arrastrarlas con la herramienta selección. ¿Listo? Simplemente arrastrarlas, usted se ubica a cualquier lado de la regla, simplemente arrastras y sacas las reglitas de acuerdo a lo que tú necesites. ¿Listo? Otro de los puntos importantes que analizamos en clase fue cómo eliminar también esas pequeñas guías. Entonces, para yo poderlas eliminar desde mi herramienta selección, yo vengo y le doy clic sobre una, miren que ella toma un tono diferente y la tecla borrar. Si yo quiero borrar guías de manera masiva, simplemente hago barrido de selección, ahí las veo todas seleccionadas, tecla borrar y listo. Bueno. También otro punto de recordar es aquí en esta primera parte, las guías no imprimen, ¿cierto? Simplemente es una manera de yo poder organizar mi trabajo, de saberlo componer muy bien, ya que pues al ser una mesa limpia yo necesito la ayuda de estos materiales para ubicar textos, ubicar logos, ubicar la imagen y que así pueda haber una buena diagramación y que así se pueda entender el mensaje comunicacional de esa pieza. ¿Listo? Bueno, otro dato es el bloqueo de estas pequeñas guías. También se puede hacer dependiendo del tipo de pieza gráfica que estés utilizando. Bloquearlas pues a veces puede ser muy buena opción. Entonces al yo arrastrarlas le doy clic derecho, bloquear guías, y lo que se hace a continuación es que todas las guías que yo voy a sacar independientemente del trabajo pues no las voy a poder borrar, miren, y tampoco las voy a poder mover de su lugar. Entonces lo que hace es generar una mayor precisión en esa composición. ¿Listo? Cuando yo ya las quiera borrar, es decir, ya terminé mi trabajo, quiero verlo sin tantos elementos y analizar de pronto qué me falta y así, ya simplemente selección nuevamente, le das desbloquear guías y ya lo que haces es poderlas borrar con la tecla borrar en tu teclado. ¿Listo? Bueno. También es importante tener en cuenta con el tema de los degradados. Los degradados, recuerden aquí que primero se debe hacer figura contenedora, ¿sí? El degradado no pasa por sí solo, siempre hay que hacer figura contenedora, sea una figura a través del rectángulo, una estrella, un círculo o una figura irregular a través de la pluma. También se pueden hacer figuras contenedoras a través de las tipografías, pero todavía pues esa parte de texto no la hemos analizado a profundidad. Si fuera a través de una figura geométrica como este rectángulo, pues lo primero que yo hago es contener, ahí está, y puedo presionar aquí la herramienta de degradado o me voy simplemente desde ventana, degradado, saco mi herramienta, mírenla acá, donde yo le puedo decir o le puedo dar a elegir qué tipo de degradado quiero. Recuerden que este software tiene tres tipos de degradado, el que es el lineal, mírenlo acá, el degradado radial y este que es el degradado de forma libre. Los dos que hemos analizado hasta ahora han sido el lineal y el radial, ¿cierto? Los tipos de degradados. Y también cómo yo puedo cambiar esos tonos de degradado y esas transiciones en ángulos, por si de pronto el degradado es mucho más personalizado. Entonces, en la herramienta de muestras, en esta paleta principal, vemos estos degradados predeterminados, ¿cierto? Pero yo también puedo crear nuevos tonos de degradados, como a través de este regulador de degradados, donde
El principal tiene 2 punzones, pero usted puede tener la posibilidad de agregar tantos tonos como quiera. Ejemplo, si yo acerco aquí la herramienta de selección y le doy un clic sobre esta barrita reguladora, veo varios punzones. Entonces puedo crearlos y seleccionarlos. Miren el resalto azul que se hace sobre él. Doble clic y automáticamente puedo elegir el tono que yo desee para cambiar ese degradado. Puedo también elegir de nuevo el tono que yo desee y en fin. También la angularidad de ese degradado, que miren que es muy fácil, ¿cierto? Desde los ángulos predeterminados o desde un ángulo que yo ya tenga previamente organizado, también da para hacerlo personalizado. Y también tener en cuenta que a la vez que puedes agregar, también puedes eliminar. Si supongamos yo quiero eliminar el tono negro de este degradado, simplemente lo selecciono, miren aquí que él genera como un cierto círculo blanco, lo selecciono y le doy clic en la basurera o vengo y lo selecciono y lo arrastro por acción del pulso de la mano hacia abajo para que se pueda eliminar. ¿Listo? Bueno. En el tema del degradado radial también es lo mismo, básicamente es crear, modificar tonos a través del doble clic. Yo puedo modificar en la barra de tonos, veanla acá, diferentes tipos de tonos. Puedo también desde la herramienta de color o puedo, por decir, quiero este tono de la librería o no la dejo de seleccionar, quiero este tono de esta librería que saqué en el degradado, quiero supongamos todos estos tonos. ¿Cómo puedo hacer para convertir eso en el degradado? Muy sencillo, simplemente al tener yo este tono, mírenlo acá, le doy doble clic y copio este código. Entonces en el código de color, al yo activar mi degradado y darle aquí doble clic, puedo pegar ese tono de color pues para que sea el que necesito y automáticamente cambia al tono que yo quiero. Entonces miren que es muy fácil, simplemente con copiar y pegar desde la parte de los rellenos para copiar aquí el tono, el numeral y simplemente pegarlo para que nos pueda dar. Bueno, otro de los puntos importantes que hemos visto en nuestras clases es la herramienta de selección directa y la herramienta de segmento de línea. Entonces, segmento de línea, como saben, es la que nos está dando líneas rectas, sean verticales o horizontales o líneas en diagonal. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer líneas horizontales, simplemente hago pequeñas líneas, ¿cierto? Miren, las voy a pintar, pongamos de este tono para que las puedan ver, ahí está. Entonces, si yo hago líneas con segmento, puedo hacer las que yo quiera o si las necesito rectas, sea horizontales o verticales, lo que hago es que con un shift sostenido creo esas líneas rectas, dependiendo de lo que necesite. Recuerden que las líneas nos sirvieron para el ejercicio de las planas de los objetos, de los elementos básicos. Entonces, importante que la tengamos en cuenta, los segmentos de línea. También aquí en el segmento de línea, no olviden por favor el grosor del trazo que debe tener la línea. Las líneas tienen diferentes grosores, aquí usted lo ve en la parte superior. Entonces tienen diferentes grosores, miren aquí por cantidad de puntos, los mismos que es con letras. Aquí los tamaños en el software se identifican a través de puntos, sean letras, sean grosores, sean escalados, todo es a través de puntos. Entonces aquí tenemos unos puntos predeterminados, a mayor cantidad de puntos más gruesa es la línea y a menor cantidad pues más delgada es la línea. También hicimos lo que fue las márgenes con rectángulo. Recuerden que las márgenes en el software se hacen a través del rectángulo y que dentro de la margen pues se organizan todos los elementos de la composición. Que también hicimos la margen con la plana de los elementos básicos. ¿Listo? Bueno. Analizar entonces ya por último para cerrar esta primera parte cómo son las selecciones de las figuras. Recuerden que eso también lo hicimos con el robot, que era el rectángulo y
tengo esquinas, en este caso ángulos de 90, con los nodos o los puntos de ancla, y adicional tengo estos pequeños botones que son puntas redondeadas, donde yo con un clic sostenido, si arrastro hacia el centro de mi figura, pues lo que hace es que esas puntas sean un poco más amables dependiendo del trabajo que necesite, dependiendo pues como del ejercicio. Y que si ese no era mi caso, sino que yo necesitaba unas redondeadas y otras no, pues yo le daba un doble clic dentro del botón. Entonces cuando yo me vengo aquí, yo le doy un doble clic, le estoy dando a entender al software de que yo solamente esta esquina superior derecha es la que quiero modificar a redondez y el resto lo quiero dejar en ángulo de 90. Entonces, cuando yo le doy doble clic encima del botón, es darle la orden al software de que solamente voy a redondear una parte y el resto lo voy a dejar recto, dependiendo, pues claro está, de las condiciones que yo necesite para el diseño y lo que desee hacer. ¿Listo? Bueno, entonces espero que esta primera parte de este tutorial de Recorder y de las herramientas básicas haya quedado muy claro. Recuerden lo importante de practicar en la casa, de hacer figuras, de calcar figuras, para que estemos más preparados en el ejercicio que viene. Gracias.